Traicioné a mi esposo por buscar una mejor vida. Ahora estoy embarazada sin casa ni dinero y nadie quiere ayudarme. No sé cómo empezar esto. Tal vez porque sé que muchas personas van a juzgarme. Van a decir que soy la única culpable de lo que me pasó y que me lo merezco. No estoy aquí para que me perdonen. Tampoco para que sientan lástima por mí. Solo quiero contar mi historia porque ahora no tenga nada ni a nadie que me ayude. Mi esposo y yo estuvimos juntos por 5 años. No tuvimos hijos. Durante un tiempo lo intentamos pero nunca pasó. Al principio dolió, claro que sí, pero con el tiempo simplemente dejamos de hablar del tema. No éramos el tipo de pareja que forzaría algo si no se daba de manera natural. Hubo un punto en el que pensamos ir a un centro de fertilidad, pero yo fui la que puso más excusas. No sé por qué. Tal vez en el fondo sabía que algo dentro de mí no estaba del todo bien. Mi esposo era un hombre bueno, demasiado bueno, siempre calmado, siempre sereno. Escuchaba más de lo que hablaba, y aunque a veces me hubiera gustado que reaccionara con más emoción, su tranquilidad era una de las razones por las que lo amé en su momento. Me hacía sentir segura. Nunca me gritó, nunca me hizo sentir menos. Me dejó ser quien quería ser. Tal vez ese fue el problema. Él trabajaba muchas horas. No es que lo culpe. Su trabajo demandaba mucho de él y sé que lo hacía porque quería darnos estabilidad. Yo, en cambio, era ama de casa. Nunca tuve una carrera, no me interesaba la universidad. Así que desde que terminé el colegio trabajé en lo que pude. Cuando nos casamos, él insistió en que no tenía que trabajar si no quería, que él se encargaría de todo. Al principio me pareció increíble, quien no querría una vida sin preocupaciones económicas. Pero con el tiempo la emoción desapareció. Mi rutina era siempre la misma. Limpiar, cocinar, hacer las compras, ver televisión. Salía de casa de vez en cuando, pero sin un propósito real. No tenía un hobby, no tenía ambiciones. Tenía todo lo que necesitaba materialmente, pero ¿y lo demás? No tenía independencia. Si algún día él me dejaba, ¿qué se supone que haría? No tenía respuesta para esa pregunta, así que la ignoré. A veces me molestaba sentir que dependía completamente de él, pero nunca hice nada para cambiarlo. Me decía a mí misma que estaba bien así, que mi esposo me quería y que eso era suficiente. Pero la verdad es que me aburría mucho. Él llegaba tarde del trabajo cansado. Cenábamos en silencio o hablábamos de cosas triviales. No discutíamos, pero tampoco había emoción. Nuestra vida era monótona. Todo era estable, todo era seguro, pero no sentía nada. No había emoción. No había chispa, no había nada que rompiera la rutina. Sé que muchos van a decir que esto es una tontería, que es irreal, incluso yo a veces lo pienso. Pero así fue como pasó. Y aunque quisiera cambiar lo que ocurrió después, ese momento sigue grabado en mi mente como el inicio de todo. Aquel día, mi esposo se había olvidado su almuerzo en casa. No era algo común en él, era organizado y meticuloso, pero esa mañana, por alguna razón, lo dejó en la mesa. Pude haberle dicho que comprara algo en la cafetería, pero en vez de eso decidí llevarle la comida yo misma. Tal vez quería hacer algo diferente, romper la monotonía de mi día. Tal vez solo quería sentir que todavía tenía un papel importante en su vida. Fui a su trabajo. Le dejé la comida y apenas intercambiamos un par de palabras. Me dio las gracias, me besó en la mejilla y volvió a su oficina. Como siempre, calmado, correcto, sin muchas expresiones. Cuando bajaba las escaleras del edificio, me tropecé con un escalón. Por un segundo sentí que iba a caer de bruces contra el suelo, pero antes de que pudiera reaccionar, alguien me sujetó del brazo. Fue tan rápido, tan repentino. Levanté la mirada y ahí estaba el Eric. No sé cómo explicarlo. Fue una coincidencia absurda, pero en ese instante sentí algo que no había sentido en años. Una especie de electricidad, de emoción. ¿Estás bien?, preguntó sonriendo. Me costó responder. Asentí torpemente y solté una risa nerviosa. Me sentía ridícula, como una colegiala con un flechazo instantáneo. Fue algo tan estúpido, pero ahí estaba yo embobada, sintiendo que el tiempo se detenía solo porque un hombre me había sostenido antes de caer. Después de eso simplemente se fue como si nada, pero yo no pude sacármelo de la cabeza. Desde ese día busqué pretextos para volver. Fingía que se me olvidaba comprar cosas. Retrasaba la hora de la comida para poder ir a la oficina de mi esposo con la excusa de llevarle algo. Todo con la esperanza de toparme con él otra vez. Era ridículo, lo sabía, pero no podía evitarlo. Pasaron meses hasta que lo volví a ver. Esta vez no iba a dejar que se fuera sin más. Me acerqué y sin pensar demasiado le hablé. Hola, no sé si me recuerdas, pero nos vimos hace un tiempo. Me miró sorprendido, pero luego sonrió. Sí, claro que te recuerdo, la chica que casi se cae. Me reí. Sí, bueno, quería decirte que me gustaría conocerte mejor. No sé qué me impulsó a decir eso. Tal vez fue la emoción, la falta de algo nuevo en mi vida, lo que fuera. En ese momento, no pensé en mi esposo, no pensé en las consecuencias, solo en la necesidad de sentir algo otra vez. Creo que estaba un poco obsesionada con él, había imaginado esa escena en mi cabeza tantas veces que no pude controlarme. Me dio su número sin dudar. Desde ahí todo se volvió imparable. Eric era diferente a mi esposo en todos los sentidos. Mientras mi esposo era tranquilo y metódico, Eric era pura energía. Hablaba sin parar, bromeaba, se movía con una confianza que me molía. Desde el primer mensaje hasta la primera vez que salimos a escondidas, todo fue intenso. Al principio era solo emoción, algo inocente, o al menos eso quería creer. Pero cada vez que estábamos juntos la chispa crecía más. Si yo amaba a mi esposo, o al menos eso me decía a mí misma. Pero su calma, su rutina, lo que antes me encantaba de él, ahora me asfixiaba, me irritaba. Con Eric, en cambio, todo era un torbellino de emociones. Cada mensaje, cada cita, cada conversación me hacía sentir viva de nuevo. Y entonces un día cruzamos la línea. Al inicio ambos sabíamos lo que estábamos haciendo. No éramos inocentes. Eric también estaba casado, pero decía sentirse igual que yo, atrapado en una vida monótona sin pasión. Nos convencimos de que lo nuestro era diferente, que pronto dejaríamos a nuestras parejas, que esto no era solo un romance pasajero, que estábamos destinados a estar juntos. Nos prometimos que lo haríamos bien, que no lastimaríamos a nadie más de lo necesario, que nos separaríamos de nuestras parejas y empezaríamos una nueva vida. Lo creí con todo mi corazón. Los meses pasaban y mi relación con Eric se volvía cada vez más intensa. No había un solo día en el que no nos viéramos o habláramos. Era mi escape, mi felicidad, mi futuro. Con él todo tenía sentido. Pero entonces algo inesperado sucedió, un retraso. Al principio no quise creerlo. Durante años intenté tener hijos con mi esposo y nunca pasó. Siempre pensé que el problema era
mío, que mi cuerpo simplemente no podía concebir, así que, cuando pasaron varias semanas y mi ciclo no llegaba, traté de ignorarlo. Me dije a mí misma que era estrés, que tal vez mi alimentación había cambiado, pero en el fondo, una vocecita en mi cabeza me decía que lo sabía. Me hice la prueba de embarazo una mañana. Me temblaban las manos mientras esperaba el resultado, y era positivo. Me quedé en shock. No podía ser como era posible, pero lo sabía, no había dudas. Este bebé no era de mi esposo porque no habíamos estado juntos en mucho tiempo. Era de Eric y en ese momento algo en mí se quebró, no de tristeza ni de miedo, sino de emoción. Después de tanto tiempo creyendo que nunca podría ser madre, ahí estaba la prueba de que sí podía. Y no solo eso, este bebé era de la persona que amaba. Me sentí tan llena de felicidad. Era como si esos sueños que teníamos se convertían en algo real, lleno promesas vagas de un futuro juntos. Ahora empezaría mi nueva vida. Sin pensarlo mucho, le mandé un mensaje a Eric y le pedí que nos viéramos. Tenía que decirle, necesitaba ver su reacción. Nos encontramos en el mismo lugar donde solíamos vernos a escondidas, un café pequeño en el centro de la ciudad. Apenas lo vi sentí que mi corazón latía con fuerza. Tengo algo que decirte, le solté sin rodeos. Él me miró con curiosidad, pero cuando saqué la prueba de embarazo y la puse sobre la mesa, sus ojos se abrieron de par en pares. ¿En serio?, preguntó tomando la prueba en sus manos como si quisiera asegurarse de que era real. Asentí con una sonrisa nerviosa. Por un momento el silencio se hizo eterno, pero entonces Eric sonrió, una sonrisa de verdad genuina, feliz. Vamos a tener un bebé, susurró. Sentí como se me llenaban los ojos de lágrimas. Sí, íbamos a tener un bebé. Nos tomamos de las manos y en ese momento lo decidimos. Este era el momento de empezar nuestra nueva vida juntos. No tenía sentido seguir con nuestras parejas. No tenía sentido seguir con algo que ya no nos hacía felices. Eric dijo que hablaría con su esposa esa misma noche, y yo haría lo mismo. En mi mente todo tenía lógica. Merecía ser feliz. Mi esposo es un buen hombre, pero él también merece estar con alguien que lo haga sentir lo que yo sentía con Eric. No quería lastimarlo, pero no podía seguir viviendo una mentira. De camino a casa mi mente no paraba de dar vueltas. Pensaba en cómo decirle la verdad. Debía ser directa, debía suavizarlo. Estaba nerviosa, sí, pero también confiada. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que el futuro se veía brillante. Iba a tener una nueva vida. Iba a formar una familia con el hombre que realmente amaba. Sentí que era una señal, que el destino me estaba diciendo que mi matrimonio con mi esposo nunca estuvo destinado a ser. Yo no podía tener hijos con él, pero con Eric sí. No podía seguir en una mentira esa noche. Cuando mi esposo llegó a casa, yo ya lo tenía todo decidido. Como siempre, entró tranquilo. Dejó su maletín en la mesa y me saludó con su típica calma. Me miró con esa sonrisa serena de siempre, sin imaginarse lo que estaba a punto de pasar. Pero yo no podía responderle igual. Me sentía sofocada, como si la casa de repente se hubiera vuelto más pequeña. Tenemos que hablar. Él se detuvo en seco. Frunció el ceño como si tratara de entender qué pasaba. Le pedí que se sentara y lo hice yo también. No podía mirarlo a los ojos, así que fijé la vista en la mesa. Me tomó unos segundos, pero al final solté todo de golpe. Quiero el divorcio. Mi boca estaba seca, pero ya no había vuelta atrás. He conocido a alguien más. Me he enamorado de otra persona. Estoy embarazada y quiero empezar una nueva vida con él. Ahí sí lo vi romperse. Su expresión pasó del shock a la tristeza en cuestión de segundos. No gritó, no me insultó, ni siquiera me hizo preguntas. Solo me miró, como si no pudiera creer que esto le estaba pasando. Por un momento quise que dijera algo, que reaccionara, que se enojara, pero no, solo se levantó y salió de la habitación. Me quedé ahí sentada, con una sensación extraña en el pecho. Por un lado, estaba emocionada porque mi nueva vida estaba comenzando, pero por otro me dolía haber lastimado a un hombre que siempre fue bueno conmigo. Pero ya no había marcha atrás. El proceso de divorcio fue rápido. Quería terminarlo lo antes posible, así que acepté firmarlo todo a favor de mi esposo. No me importaba. ¿Para qué pelear por bienes o dinero si mi futuro estaba asegurado con Eric? Él era un médico exitoso con una carrera estable. Yo no tenía nada a mi nombre, nunca trabajé ni estudié una carrera, pero eso ya no importaba. Eric me daría todo. Unos meses después ya estábamos casados. Todo se sentía irreal. Pasé de ser una esposa aburrida en un matrimonio monótono a ser la mujer de un hombre que me amaba, que me hacía sentir viva, que me esperaba un futuro brillante. Nos fuimos de luna de miel a un lugar paradisíaco. Me sentía la mujer más afortunada del mundo. Todo era perfecto. Teníamos todo planeado: nuestra casa, nuestro hijo, nuestra nueva vida juntos. Regresamos rápido porque ya tenía 7 meses de embarazo y no queríamos arriesgarnos. Pero eso no importaba. Estábamos listos para comenzar nuestra vida de ensueño. Ese día él salió a trabajar como siempre. Me dio un beso en la frente antes de irse y sonrió. La misma sonrisa que vi tantas veces. Le dije que lo amaba. No tenía ni idea de que sería la última vez que lo vería. A mediodía sonó mi teléfono. Un número desconocido. Contesté sin pensar y ahí fue cuando todo se desmoronó. Eric tuvo un accidente automovilístico, un choque contra un camión. En el acto. No entendí nada al principio, como si mi cerebro simplemente se negara a procesarlo. Me dijeron la ubicación, lo que pasó, pero yo solo me quedé en shock. No podía ser real. No podía ser él. El teléfono se me cayó de las manos. Se me aflojaron las piernas. Me senté en el suelo sin poder respirar. De un momento a otro todo mi mundo desapareció. Cuando la realidad me golpeó, los primeros días fueron un infierno. No comía, no dormía. Solo existía. Pensaba que en cualquier momento él volvería, que esto era un mal sueño, pero no. Eric estaba y yo estaba sola, embarazada de 7 meses, sin dinero, sin trabajo, sin un plan B. Hasta ese momento nunca me había preocupado por el dinero. Eric ganaba bien, era un médico con buena reputación. Nunca me preocupé por preguntar por sus finanzas, simplemente asumí que estaríamos bien. Pero entonces empecé a revisar sus cosas, y ahí vino el segundo golpe. Eric no tenía nada a su nombre, nada. El carro en el que tuvo el accidente era lo único que poseía. El departamento donde vivíamos pensaba que era suyo, pero no era alquilado, y encima muy caro. Yo nunca me preocupé por los pagos, nunca vi cuánto dinero salía realmente. Siempre asumí que estábamos bien, hasta que vi las cuentas. Y me di cuenta de que no podía pagar el siguiente mes de alquiler. Ahí me golpeó la realidad con toda su fuerza. No
tenía ahorros, no tenía empleo, no tenía habilidades laborales. Tenía un bebé en camino y estaba a punto de quedarme sin hogar. Hace unos meses me sentía la mujer más afortunada del mundo. Creía que había tomado la mejor decisión de mi vida. Ahora no tengo nada, no sé qué hacer. Nunca en mi vida me sentí tan perdida. Cuando Eric murió, pensé que de alguna manera saldría adelante, que alguien me ayudaría, que no estaría sola. Pero estaba equivocada. Por tonto que suene, siempre había sido así. Primero mis padres, luego mi ex esposo y después Eric. Intenté pedir ayuda a sus padres, pero desde el principio nunca me aceptaron. Para ellos, yo siempre fui la mujer que arruinó el matrimonio de su hijo. Se casó conmigo demasiado rápido, me embaracé de inmediato y nunca me vieron como alguien confiable. Y ahora que él no estaba lo dejaron claro. No podemos hacer nada por ti, eso fue todo. Me cerraron la puerta en la cara sin siquiera preguntarme cómo estaba. Me quedé en la calle con mi vientre de 7 meses sintiéndome la persona más miserable del mundo. Solo quedaba una opción. Fui a ver a mi ex esposo. Lo sé, suena ridículo, pero en mi cabeza tenía sentido. Él era una buena persona. No podía dejarme así. No cuando había pasado tantos años conmigo. Fui a la casa que antes era mía. Cuando abrió la puerta y me vio ahí parada, con mi embarazo evidente, no dijo nada. Solo me cerró la puerta en la cara. No me lo podía creer. Toqué de nuevo nada. Volví al día siguiente y al siguiente. Estuve días así, hasta que al final salió. Me dejó hablar. Le conté todo. Que Eric había muerto, que no tenía nada, que estaba embarazada y asustada. Esperé que su expresión cambiara, que sintiera algo, que me dijera que me ayudaría. Pero lo único que dijo fue, ese no es mi problema. No podía creerlo. Este era el hombre con el que estuve casada por 5 años. El que me amó, el que me cuidó, el que siempre fue bueno conmigo. ¿De verdad podía despreciarme así? Sí, lo lastimé, pero lo hice porque merecía ser feliz. Porque él también merecía encontrar el amor real, no solo conformarse con la rutina. No sé si fue su tono, su mirada, o la manera en la que simplemente se dio la vuelta y entró a la casa sin mirar atrás. Pero en ese momento, sentí que de verdad no le importaba nada de lo que me pasaba. Ahora estoy asustada. No tengo nada. No tengo a nadie. Vendí lo poco que tenía. No era mucho, apenas lo suficiente para un pasaje y algo de dinero para empezar de nuevo. No tenía otra opción. Regresar con mis padres nunca estuvo en mis planes. No porque no los quisiera, sino porque siempre pensé que mi vida sería diferente, que yo nunca dependería de ellos otra vez. Pero aquí estoy volviendo al pueblo donde crecí, con 7 meses de embarazo y sin nada más que una maleta con mis pocas pertenencias. No sé qué me depara el futuro. Tal vez la vida me tiene preparado otro golpe o tal vez, por una vez, algo bueno pase. No me queda más que enfocarme en mi bebé, darle lo que necesite, asegurarme de que crezca bien aunque sea con lo mínimo. Voy a buscar trabajo de lo que sea. No tengo estudios, no tengo experiencia, pero haré lo que haga falta para ayudar a mis padres y salir adelante. No puedo cambiar lo que hice ni lo que perdí, pero tampoco puedo rendirme. Gracias a quienes leyeron mi historia. Tal vez algunos me odien, tal vez otros me entiendan. No sé si algún día mi vida vuelva a ser lo que soñé, pero por ahora, solo me queda seguir adelante. Al mirar atrás, a veces me pregunto si en la búsqueda de algo mejor, perdí de vista lo que ya tenía. La vida tiene una forma curiosa de mostrarnos las consecuencias de nuestras decisiones, no como un castigo, sino como un recordatorio de que cada camino elegido redefine nuestro destino. Me pregunto cuántas personas, como yo, han confundido la emoción momentánea con la felicidad duradera, o cuántas han creído que el pasto era más verde al otro lado, solo para descubrir que lo que dejaron atrás era lo único real. Hoy, con mi bebé en camino, comprendo que la vida no se trata de huir del aburrimiento, sino de construir algo que valga la pena, incluso en la quietud. Y aunque mi historia está llena de errores, también está llena de aprendizajes. Aprendí que la independencia no es solo económica, sino emocional, que la estabilidad no es aburrida, es un regalo, y que el amor verdadero no es solo una chispa, sino también elección y compromiso. Cada quien tendrá su opinión sobre lo que hice, sobre lo que perdí y sobre lo que estoy viviendo. Algunos dirán que lo merezco, otros quizás entiendan que solo era humana buscando sentirse viva. Al final, no hay juicio más fuerte que el que yo misma me hago cada noche. Pero una cosa es segura, la vida sigue, y con ella, la esperanza de que incluso desde el fondo, se puede volver a empezar. Aferrada a eso, sigo caminando.